Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a esta séptima sesión, pues, de la unidad didáctica de procesos de frutas. Antes de comenzar, mientras se van conectando sus compañeros, pues, conversar un poco sobre los trabajos que me enviaron. Eh, la verdad es que han estado bastante bien en lo que han avanzado, pero no he podido revisar en sí los trabajos completos porque no los han enviado completos, han enviado solamente su avance. Entonces, por ahí que he visto que algunos han solicitado la posibilidad de exponer el día de hoy eh, una parte del trabajo para poder tener una nota que se vaya a promediar con su evaluación del día viernes que van a dar. Sin embargo, no a todos les he podido dar la facilidad para que expongan. Ya van a ver ustedes quiénes son los que se les está admitiendo que expongan. Básicamente porque ha sido por orden de solicitud, ¿no? Han habido prácticamente 6 preguntas y de esas 6 preguntas creo que 5 están cubiertas con la explicación. Me parece que la única a la que todavía no han llegado es a la de la curva de control de procesos, pero es cuestión nada más de que concluyan con el trabajo y solamente eso, ¿no? Entonces, antes de continuar, jóvenes, por favor, confírmenme si es que se está escuchando adecuadamente mi voz. Sí, profesor. Excelente, excelente. Gracias, jóvenes, gracias. Sí, gracias, gracias. Muy bien. Les comento que el día de hoy vamos a revisar el caso, pues, que dejamos la sesión anterior, ¿no? Este caso, si bien es cierto, aparenta ser bastante complicado en su desarrollo por la extensión del contenido, ¿no? Cuando realmente hicimos el desglose del trabajo de este caso, nos dimos cuenta que en realidad lo que nos estaban pidiendo eran cosas bien puntuales, ¿no? Y bastante sencillas de realizar. Sin embargo, debo decir también que de todos los que me han enviado, lo que ya más o menos ustedes intuían que tenían que ser, no todos los trabajos han sido tan precisos y de repente algunos no han tenido errores de fondo, sino más bien de forma, ¿no? Me han presentado lo que ustedes han creído conveniente y está muy bien, pero realmente también es importante darles una estructura. Entonces, el día de hoy he colocado las propuestas de las personas que van a exponer y después de ello yo he colocado pues una pequeña guía, ¿no? O un pequeño formatito o un diagrama que permita que ustedes sepan exactamente qué es lo que les estoy pidiendo, pues, ¿no? Eso es importante, porque muchas veces se incurren en errores, pero no porque ustedes estén equivocados, sino porque realmente no entendieron qué es lo que el docente les estaba pidiendo, ¿no? Eso es muy frecuente. Entonces, la sesión del día de hoy es justamente para aclarar eso, ¿sí? Y para que el desarrollo del caso prácticamente quede como se dice coloquialmente, oleado y sacramentado, y ustedes estén listos para su evaluación del día viernes. Como recomendación de lo que vamos a hacer hoy día, no todo lo que he puesto, que me han enviado sus compañeros, es correcto, ¿sí? Sin embargo, en algunos casos he considerado colocarlo ¿para qué? Para poder hacer la retroalimentación e indicarles cómo sí se debe hacer, ¿sí? Entonces, es importante, por favor, que tomen nota, presten bastante atención al desarrollo de este caso para que ustedes también puedan llegar, digamos, a los resultados esperados, ¿sí? Con todo esto vamos a comenzar la clase, ¿sí? Vamos a hacer el desarrollo del caso. Ojo, ojo, lo que vamos a desarrollar ahorita no necesariamente está bien, ¿sí? No necesariamente está bien. Sin embargo, yo les voy a decir qué está bien y qué está mal y qué hay que reajustar, ¿sí?
De esa manera vamos a desarrollar el caso. Muy bien. Y para ello vamos a empezar con la intervención de la señorita Sarita Cortés, ¿sí? Que nos ha enviado la parte de las BPM. ¿Sí, Sarita? A ver. Sí, profesor. Te escuchamos, Sarita. Bueno, profesor, buenas tardes, compañeros. Voy a explicar sobre la BPM. Las BPM son una serie de condiciones, requisitos operativos necesarios para asegurar la higiene en la cadena alimentaria. Bueno, fueron desarrolladas por el Codex Alimentarius con el objetivo de proteger al cliente. Bueno, he puesto algunos ejemplos de qué es lo que se debe hacer para y bueno, en primer lugar, y con respecto al tema, está el lavado las manos, ¿no? Que siempre ha sido muy importante y que se debe hacer frecuentemente y con agua y jabón. Siguientemente tenemos usar mandil. Bueno, el mandil debe ser de un color claro para que se pueda notar en el momento en el que se está sucio, como se dice así, ¿no? De manera coloquial. Usar toca. La toca es importante porque va a cubrir el cabello, ¿no? Para que no pueda caer alguno en el producto. Siguientemente tenemos los guantes. Bueno, los guantes hay una excepción que los guantes se utilizan mayormente para la manipulación de ensaladas o la manipulación directa, ¿no? De un alimento, pero no necesariamente es que lo utilicen en todo momento, porque se produce también una contaminación ahí. Botas. Las botas es importante en la industria alimentaria porque puede proteger a la persona que está manipulando de algún riesgo, por ejemplo, cuando se cae el cuchillo, puede causarle alguna una herida, por eso es importante las botas. Evitar llevar joyas, traer puesta, bueno, el que va a manipular el alimento no debe llevar ningún tipo de accesorio, por ejemplo, aretes, anillos, collares, porque, bueno, en cualquier descuido puede ser que este objeto pueda caer al producto y puede contaminarlo. Sería un contaminante físico. Siguientemente tenemos, como es en el caso del caso de los alumnos, bueno, los estudiantes que son de industrias alimentarias que van a preparar el néctar, es muy importante que no estén manipulando en el momento de la elaboración su celular, porque ya bien todos sabemos que el celular tiene una gran cantidad de microbios, microorganismos que pueden pasarlo al alimento, ¿no? Y contaminarlo. Siguientemente tenemos que debemos tener las uñas bien cortadas y sin esmalte para para que evitemos que pueda contaminar al alimento en el momento de la manipulación. Otra parte es arrojar los desperdicios en los cestos. Es muy importante porque, bueno, se ha visto muchas veces y quizás algunos de mis compañeros lo practican, pero es un mal hábito, ¿no? Por ejemplo, estás cortando alguna fruta, alguna hortaliza y dejas por un momento, como se dice ahí, el desperdicio y no lo botas. Ahí se está contaminando. Siguientemente tenemos evitar la manipulación de los alimentos. Si el manipulador presenta heridas o algunas lesiones en las manos, porque, bueno, va a ser una contaminación directa al alimento. Se denomina contaminación cruzada. Luego tenemos de mantener limpios los utensilios. Muy importante y siempre ha sabido y recomendamos muchas veces es que al cortar un alimento utilizan el mismo cuchillo para cortar otro. Por ejemplo, primero cortan una carne y después cortan una papa, por ejemplo, y ahí se está contaminando los dos alimentos. Ajá. Y por último
Bueno, el uso de utensilios hechos de un material adecuado. ¿Por qué se dice? Porque en el caso de, bueno, dos casos que son conocidos y, bueno, mayormente se da es de los cuchillos y de las tablas. En los cuchillos, porque hay muchos cuchillos que se venden que tienen donde se agarra, es de madera. Y bueno, eso con el tiempo va produciendo, la madera se va produciendo hongos y puede contaminar el alimento. Y las tablas, en el caso de las tablas, también es lo mismo, pasa. La madera se va deteriorando y, bueno, va liberando pequeñas partículas y, bueno, va contaminando el alimento. Bueno, eso es todo, profesor, gracias. Listo, Sarita, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Realmente lo que nos has puesto, Sarita, está bastante bien, bastante bien. Sin embargo, quería comentarles algo, ¿sí? Esta pregunta que tiene que ver con BPMs, si son 6 preguntas, esta pregunta vale 3 puntos, ¿sí? De BPMs. Con lo que nos ha expuesto Sarita, que es perfecto y es correcto lo que nos ha dicho, ustedes tendrían 2 puntos. ¿Qué necesitarían para poder completar esos 3 puntos? Ahora les voy a explicar, ¿sí? Es orden, ¿sí? Porque todas estas BPM que Sarita nos ha explicado, ¿sí? Que tienen que ver con la premisa 1 del caso, ¿sí? Básicamente podemos dividirla nosotros en diferentes estamentos, ¿no? Uno puede ser los EPP o los equipos de protección personal. Ahí tenemos un grupo de BPMs. Otro son las BPMs que nosotros debemos llevar en cada operación durante la manipulación, ¿no? Y otro tiene que ver con la prevención. Entonces, les voy a dar un ejemplo, pero en realidad el desglose que ha hecho Sarita está muy bueno. Sin embargo, lo único que les pediría es que eso que ha hecho Sarita traten de encajarlo en cualquiera de estos estamentos para que, digamos, se muestre una estructura y que se sepa en qué momento se va a aplicar cada BPM, ¿no? Entonces, respecto a los equipos de protección personal, cuando hablamos de equipos de protección personal estoy hablando de la indumentaria, ¿cierto? Estoy hablando de la indumentaria que incluye, pues, el mandil, ¿no? El guardapolvo, la toca, la mascarilla, los guantes en caso sea necesario. Como bien nos decía Sarita, no siempre es necesario usar guantes, porque los guantes también son una fuente de acumulación de contaminación y eventualmente podría contaminar nuestro producto no solamente con el material del guante, sino también con algún residuo que pueda haber quedado. Entonces, no en todos los procesos se utilizan guantes. Como les decía, ahí entraría perfecto la indumentaria, por ejemplo, ¿no? Todos los, digamos, en el momento de ingreso a planta, todo lo que debes tener, ¿sí? Pero una vez que ya estás dentro de planta, ¿sí? Hay ciertos protocolos que también debes seguir, ¿no? Por ejemplo, tú cuando ingresas, tienes tu mascarilla, pues el protocolo te dice que la mascarilla te debe cubrir desde arriba de la nariz hasta el mentón, ¿sí? Hasta abajo. Y que incluso en las tocas, por ejemplo, debe estar colocadas con todos tus cabellos dentro de la toca. Lamentablemente, a veces nosotros usamos mascarilla y usamos toca y aún así seguimos contaminando los alimentos. Ahora, miren el caso de lo que está ocurriendo con COVID, ¿no? Con el COVID. Hay gente que sale con mascarilla a la calle y aún así se siguen contagiando. ¿Por qué? Porque no usan adecuadamente la mascarilla. Entonces, aquí sería importante establecer ciertos protocolos que también son parte de las BPM, del uso de estas indumentarias, ¿no? A lo largo de todo el proceso. No es necesario que lo detallen, solamente que lo mencionen, ¿sí? Solamente una mención, pero eso ya les da un plus, porque no solamente me estás diciendo qué es lo que vas a usar, sino me estás diciendo cómo lo vas a usar, ¿sí?
Luego está la manipulación, ¿no? La manipulación. Por ejemplo, cuando tú vas a manipular un alimento que entra por recepción, pues hay que tener ciertos cuidados, pero que son diferentes cuando ya estás procesando el alimento. Dentro del proceso ya es más estricto todo. Entonces, en cada operación, dependiendo pues de las operaciones que ustedes hayan definido en su flujograma, sería bueno que se mencione ahí qué requerimientos sobre las BPM tenemos, ¿no? De repente, pues, es necesario que en ese momento, como vamos a usar temperatura, por ejemplo, utilicemos guantes que sean resistentes al calor, ¿no? Entonces, ahí es un tema. O de repente necesitamos gafas en esa parte, ¿no? Gafas para evitar que nos vaya a saltar algún producto a los ojos o nos vaya a dañar la luz. Depende mucho del proceso en realidad, ¿no? Entonces, si ustedes hacen eso, también tienen ahí un valor agregado, porque ya me están diciendo no solamente lo que van a usar, sino cómo lo van a usar, en qué etapa del proceso. Entonces, por eso les puse ahí operación 1 hasta la operación N, ¿no? Pueden tener muchas operaciones ahí en manipulación donde ustedes puedan ver estas BPM. Y después respecto a la prevención, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que las jornadas laborales en la industria alimentaria son de 12 horas, 14 horas a veces, ¿no? Cuando están en campaña alta. Entonces, no me vas a decir que una persona puede estar 12 horas seguidas parada, trabajando, sin la necesidad de ir al baño, ¿no? Lo más probable es que esos trabajadores vayan al baño. Pero, ¿qué te garantiza a ti que por más que tengan toda la indumentaria, por más que tengan todos los protocolos habidos y por haber, ellos estando en el baño se van a lavar las manos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí ustedes también deben establecer un protocolo del mantenimiento de las buenas prácticas de manufactura, incluso cuando el personal va al baño, ¿no? Y también debemos establecer, por ejemplo, cada 15 minutos, por ejemplo, hacer un rociado de alcohol en las manos de todos los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Eso se suele hacer mucho en la industria alimentaria, porque a veces es muy difícil controlar quién está entrando y saliendo, entonces para prevenir todo eso, cada 15 minutos igual se le está echando alcohol a todos, ¿no? Entonces, ese es solamente un ejemplo, pero en la medida en que ustedes puedan desdoblar todo lo que nos ha explicado Sarita y colocarlo dentro de cualquiera de estas partes, ustedes van a tener, digamos, los 3 puntos completos, ¿no? Los 3 puntos completos. De hecho, las empresas cuando te presentan sus BPM no te presentan tanto dibujo, sino te presentan un diagrama de esta manera, ¿sí? Un diagrama de esta manera. Respecto a los FPs, ¿qué vamos a tener después? Respecto a la manipulación, ¿qué vamos a hacer? Y respecto a la prevención, ¿qué vamos a hacer? ¿No? En las BPM. Entonces, ahí sería un plus para ustedes. No estoy diciendo que lo que Sarita nos ha explicado esté mal, al contrario, está muy bien, sino que aquí ya estamos hablando de una respuesta en condiciones reales de trabajo, ¿no? Si yo les pregunto eso y van a una empresa y le piden, enséñame dónde están tus BPM, la empresa te va a sacar un documento donde hay un organigrama de este tipo, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Eso respecto a la primera premisa, ¿no? Gracias, Sarita, por la intervención. Luego, vamos a hablar de los flujogramas. Uy, aquí se ha movido un poquito. Y le vamos a dar la posta a la señorita Flavia Soles. Flavia. Sí, profesor. Te escuchamos, Flavia. Explícanos. El flujograma del néctar de ciruela, como yo lo he adecuado, empezamos con una selección, ¿no? En esta selección es la operación en la que se puede escoger una buena materia prima y eliminar las que tengan alguna contaminación por microorganismos, ¿no? Después de esto, hacemos un pesado, ¿no? Del pesado de la elección que hemos hecho de la materia prima para determinar el rendimiento que se puede obtener de la fruta. Después tenemos el lavado,
Esto se realiza con la finalidad de eliminar la suciedad que trae la materia prima o la tierra que está adherida de la superficie de la fruta, ¿no? Y luego tenemos la precocción. Esta precocción es para ablandar la fruta, para así tener un buen facilitado del pulpeado. Después tenemos el pelado. Esta operación es donde se hace después de la precocción y se trabaja de forma rápida para que la fruta no se oscurezca. El pulpeado es el proceso en donde la materia prima está libre de cáscaras y pepas. La fruta es pulpeada con su cáscara y como el caso de la ciruela, ¿no? Se saca la cáscara y la pepita que lleva adentro. Tenemos también la estandarización. En la estandarización es la mezcla de todos los ingredientes que vamos a utilizar para el néctar. Tenemos la homogenización. En la homogenización es también lo que todo se uniforma a la mezcla, ¿no? En este caso vamos a remover toda la mezcla que se ha utilizado para el néctar, para la disolución de todos los ingredientes. En la pasteurización es con la finalidad de poder reducir los microbios y asegurarnos de que el producto cumpla con la inocuidad. Tenemos por último también el envasado, que un envasado de néctar se debería realizar caliente, por lo que he investigado debería hacerse a una temperatura no menor de 85 grados centígrados. Y luego de este envasado que se realiza de forma caliente, se hace un enfriado, ¿no? El producto envasado ya debe ser enfriado para que conserve su calidad y se asegure la formación que lleva dentro de la botella. Luego tenemos el etiquetado, que constituye casi como la etapa final del proceso de elaboración del néctar de ciruela. Y el almacenado es el producto que debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco, con una suficiente ventilación para que se garantice la conservación del producto hasta el momento de su venta. Gracias, profesor. Gracias, Flavia, gracias. Muy bien. A ver, lo que nos ha expuesto Flavia, bueno, aquí hay un pequeño error, bueno, que parece que es de la página, ¿no? Se ha movido el flujograma, todo debe ser vertical, ¿sí? E inclusive ha desaparecido una de las operaciones, al parecer, que es el pulpeado, ¿cierto? El pulpeado no está apareciendo en la diapositiva. Bueno, es un problema ya de diapositiva, de edición. Yo lo que he hecho es copiar nada más y se ha pasado así. Entonces, bueno, observaciones sobre este flujograma. Recuérdenme ustedes, por favor, jóvenes, en el chat, ¿cómo se llama la primera operación en todo flujograma? En el chat, por favor. Profesor. Bien, bien, jóvenes, bien. Es la recepción la primera operación unitaria que va dentro de todos los flujogramas, ¿no? Entonces hay una observación, ¿sí? Normalmente, jóvenes, a ver, ¿cómo nosotros identificamos cuándo es una operación unitaria y cuándo es simplemente una medición, ¿no? Cuando tenemos una operación unitaria, ¿sí? Nosotros tenemos entradas y tenemos salidas de ese proceso, ¿sí? Y adicionalmente a que tenemos entradas y que tenemos salidas de esa operación unitaria, podemos tomar mediciones de varios indicadores en esa operación unitaria, ¿sí? Adicionalmente a ello, lo que también podemos hacer para diferenciar esto es que normalmente en las operaciones unitarias no solamente utilizamos instrumentos, ¿sí? Porque solamente si estamos utilizando instrumentos, normalmente se puede considerar que es una medición,
¿sí? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Para ustedes el pesado es una operación unitaria o es una medición? ¿Qué me dicen? ¿El pesado es una operación unitaria o es una medición? Es una medición, exacto, jóvenes. Sí, entonces hay que tener bastante cuidado. La selección sí puede ser una operación unitaria, pero el pesado es una medición. Ahora, antes de la selección tiene que haber recepción. Y ahí en esa recepción hay un pesado. Después de la selección también hay un pesado, pero están dentro de esas operaciones unitarias. Es una medición de la selección. Al igual que en la recepción, es una medición el pesado de la recepción, ¿no? De todo lo que estamos recibiendo. ¿Sí? Y recuerden, por favor, también que la operación de lavado no elimina microorganismos. Y cuando nosotros vamos a ingresar a procesar nuestra materia prima, tiene muchos microorganismos, tiene restos inclusive de algún insecticida a veces, ¿no? Y no basta solamente con lavar, sino que también debemos desinfectar. ¿Sí? Recuerden que lavado y desinfección son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos cosas diferentes. Luego ha colocado precocción, supuestamente para ablandar. Pero recuerden que la operación no se llama precocción. Precocción se trabaja en cocina, ¿sí? Cuando hablamos de gastronomía, usamos precocción. Cuando estamos hablando de un proceso industrial, tenemos que hablar de cómo se llama esa operación que sirve para ablandar la fruta e inactivar las enzimas y separar las pepas de las cáscaras. No, Sarita, no es estandarizado. ¿Cómo se llamaba esa operación? También empieza con E. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama la operación que también utiliza temperatura y que nos sirve para, bueno, separar las cáscaras de las pepas, ¿no? Elfer nos dice ebullición. No, Elfer, no, no, eso no es ni siquiera una operación. Julio nos dice escaldado. Muy bien, Julio, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La precocción que ustedes han considerado, que es un término gastronómico, en la industria alimentaria se llama escaldado. Sin embargo, jóvenes, que no les sorprenda también encontrar algunos libros de la industria alimentaria que le llaman precocción. O sea, yo les estoy hablando desde el punto de vista de la ingeniería, ¿sí? De la ingeniería. Sin embargo, a veces algunas empresas, pues, los dueños no necesariamente son ingenieros, entonces ellos le ponen el nombre que consideran, ¿sí? Sin embargo, si hablamos de términos ingenieriles, estamos hablando de escaldado, ¿sí? Que también se le llamaba, ¿cómo? Se le llamaba blanqueado, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, respecto a este flujograma, realmente Flavia nos ha expuesto muy bien en qué consisten cada una de las operaciones y estas eran las observaciones que yo había hecho, ¿no? Todo lo demás que he explicado está perfecto, ¿sí? Todo lo demás está perfecto. Las únicas partes nada más que habría que ajustar, digamos, no tanto porque estén mal, sino porque no son del todo precisas, es, bueno, el poner la recepción primero, el hecho de que el pesado es una medición y no una operación, el hecho de que tiene que haber desinfección y el hecho de que la precocción en realidad es un escaldado, ¿sí? Muy bien, esas serían las observaciones respecto a este flujograma.
Ahora, si todo eso que nos hubiera explicado Flavio hubiera estado bien, o lo hubiera hecho así como yo les estoy diciendo, esta pregunta del flujograma vale 4 puntos, ¿sí? Vale 4 puntos. Entonces, para tener los 4 puntos, tendrías que haber presentado algo así. Mira, ahorita te voy a explicar, ¿sí? De esta manera es como se debe manejar. Miren, aquí también aparece precocción, ¿sí? Pero de esta manera es como se debe manejar un flujograma en la industria alimentaria. Pese a que diga precocción, ¿eh? Por eso les digo, en algunos libros lo van a encontrar así, pero desde el punto de vista ingenieril eso se llama escaldado, no se llama precocción, ¿sí? Inclusive acá te da todavía las especificaciones a 100 grados por 5 minutos. ¿Qué es eso, jóvenes? Eso es escaldado, pues, ¿no? Eso es escaldado. Muy bien. Entonces, esta es la estructura más o menos que debe tener un flujograma. Aún así, a esto que les estoy mostrando, hay que hacer todavía algunos ajustes, ¿sí? Número 1, no van flechas, ¿ya? No van flechas, ¿sí? Va unido por rayas nomás, va unido por rayas, no van flechas, ¿sí? Las palabras, está bien, deben manejarse así, en mayúsculas y envueltas en cuadritos. Cuando nosotros le ponemos flechas, ¿sí? Ya estamos hablando no necesariamente de un flujograma, sino tal vez ya de un organigrama, de otro tipo de estructura, ¿sí? De otro tipo de estructura. Inclusive ustedes se van a dar cuenta de que hay otras nomenclaturas para hacer nuestro diagrama de flujo, nuestro flujograma. Pero el básico, el que les va a servir a ustedes, sobre todo para hacer su plan HACCP, ¿sí? Va a ser más o menos así, en donde ustedes tengan de manera vertical todas las operaciones y en la parte horizontal de cada operación coloquen las especificaciones de cada parte del proceso, ¿no? Y tienen que ser especificaciones concretas, porque ahorita inclusive estoy revisando esto y en pasteurización dice temperatura de ebullición por 2 minutos. Eso está mal, ¿no? Eso está mal. La pasteurización nosotros sabemos que puede ser 75 por 30, 85 por 15 o 95 por 5. Eso es pasteurización. Debemos ser concretos, jóvenes, ¿sí? No porque una información aparezca en un libro significa que necesariamente está correcto, ¿eh? Por si acaso. Todos tenemos la libertad de escoger qué nomenclatura seguir, ¿no? Sin embargo, yo les estoy hablando ya desde el punto de vista ingenieril. Desde el punto de vista ingenieril, nosotros tenemos que ceñirnos a las pautas. Y tenemos que, cuando hablamos de parámetros, colocar parámetros. No es posible que me coloquen arriba, por ejemplo, donde dice precaución que debería decir escaldado, que me coloquen 100 grados por 5 minutos. Y la pasteurización me coloquen temperatura de ebullición por 2 minutos. Entonces, ahí no es homogéneo, ¿sí? No es homogéneo. ¿Qué debería decir acá? 85 por 15 minutos, o 95 por 5 minutos, o 75 por 30 minutos. Eso debería decir, ¿sí? Eso debería decir. Muy bien, muy bien. Entonces, inclusive aquí, si ustedes se dan cuenta, en la estandarización hay unos cuadritos a los costados, al lado derecho que dice pulpa 2 puntos agua. Es la relación de pulpa y agua. Y ahí te está diciendo 1, 2 puntos 2, ¿sí? Quiere decir que utilizas una parte de pulpa por cada 2 partes de agua, ¿sí? Una parte de pulpa por cada 2 partes de agua. Es decir, estás usando prácticamente el 33.3333% de pulpa. Y ya vemos nosotros que si hablamos de la norma técnica peruana, ¿sí? Sabemos que cuánto debe ser como mínimo el contenido de pulpa de un néctar. A ver, ¿quién me dice? Según la norma técnica peruana. El 40 profesor. Eso, Carita, eso. 40% como mínimo. Eso quiere decir que este flujograma que he colocado
que lo he copiado de una página de internet que decía flujograma de néctar de durazno, en realidad es un flujograma de jugo de durazno, no de néctar de durazno, ¿sí? Porque no tiene ni siquiera el 40%, tiene 33.33% de pulpa, según las especificaciones que me están dando acá, ¿sí? Luego, el Brix entre 12,5 y 13, eso sí está dentro de la norma. El pH 3.5 está bien. Estabilizante 0.1%, está bien. Conservante 0.04%, está bien. Eso está todo está ok, pero la proporción de pulpa y agua está mal. Y desde ahí, eso ya no es un néctar, ¿no? Entonces, yo lo he puesto como ejemplo para que ustedes sepan identificar que hay ciertos parámetros que por más que de repente se puedan encontrar en la bibliografía, nosotros tenemos que ser muy juiciosos en entender por completo si es que las cosas se han estado haciendo bien o se han estado haciendo mal. A simple vista esto parece un flujograma perfecto, ¿sí? Y cuando ustedes lo empiezan a analizar, como lo estamos viendo ahorita, nos estamos dando cuenta de que definitivamente no es un flujograma de néctar, ¿no? Es un flujograma de jugo. Bien, pero la manera vertical de colocar las operaciones sin fondo de color, ¿sí? Con las letras mayúsculas, colocando los parámetros hacia los costados de cada operación, esa sí es una forma adecuada de poner un flujograma, ¿sí? Entonces, con eso sí completan sus 4 puntos, pero les repito nuevamente, no me pongan flechas, ¿ya? No me pongan flechas. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Ya en algún momento seguramente les mostraré el flujograma que hicimos en el taller de lácteos el año pasado para elaboración de yogur con stevia, yogur natural con stevia. Y pues es un flujograma que parece un monstruo, ¿no? Es grandísimo ese flujograma, pero tan específico que cualquier persona podría entrar y sin tener mayor experiencia en ese taller de lácteos podría elaborar el producto. Esa es la idea de tener el flujograma bien detallado, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí ya tenemos la respuesta a la premisa número 2, ¿sí? Luego, está la premisa número 3 y le voy a pedir a Leti. Leti, ¿estás? Bueno, yo me voy a explicar los puntos críticos de control. Un punto crítico de control, primeramente, tenemos que saber para poder identificar. Sí sabemos que un punto crítico de control es un peligro que debemos ver en cada... Leti. Profesor, ¿me está escuchando? Porque parece que mi audio está entrecortado. Sí, está entrecortado tu audio, te estamos escuchando de manera entrecortada por ratos. A ver, trata por favor de empezar nuevamente porque parece que ahora ya sí te escuchamos un poco mejor. ¿Ahora sí me están escuchando? Sí, Leti. Comienza nuevamente, por favor. Ya, sí, profesor. Yo para he podido identificar mis puntos de control, me he guiado mayormente del flujograma y en cada operación unitaria me he ido haciendo las siguientes preguntas y así poder identificar si tiene un punto crítico de control. Primeramente, las preguntas que me he hecho en cada operación unitaria es, ¿existen medidas preventivas de control? Y me he ido identificando así para poder identificar si cada operación unitaria tenía un punto crítico. Y me he dado con, por ejemplo, ahí en el pastorilización, que tampoco no tenía punto crítico de control. También ahí también había hecho en el enfriamiento, que es en envasado. En el envasado también tenía un punto crítico de control porque ahí en el envasado teníamos que ver la temperatura, que el producto vaya libre de tal vez bien moldeado en la temperatura. Y así, profesor, me he ido guiando para poder encontrar mis puntos críticos de control, me he ido guiando mayormente realizando las siguientes preguntas y poder identificar el punto crítico de control. Gracias. Leti, en resumen, ¿cuáles han sido los puntos críticos que has encontrado?
los puntos críticos que he encontrado ahí en el flujograma han sido de enfriamiento, envasado, también ha sido de escaldado, también han seleccionado que he podido encontrar para poder medir el pH, la temperatura, que el producto vaya libre de tal vez de microorganismos. Ya, no, dime cuáles son esas operaciones que has identificado. Ya, me dices que el envasado es una. Sí, el envasado. Ya, ¿qué más? Podría ser también en el enfriamiento. Referente a mi flujograma que yo había hecho, pues. Ajá, por eso te digo, enumérame y yo te voy diciendo, ¿ya? Ajá, sí, profesor. Entonces, envasado, me dices enfriamiento, ¿qué más? También podría ser en escaldado para poder ver Ya. en el escaldado. Ya. Ya, Leti, gracias. Ahorita vamos a analizar bonito la forma de obtención de estos puntos críticos. En algunos coincido contigo y en otros no tanto, ¿ya? Pero de todas maneras, Okay, ahorita... profesor, gracias. Leti. A ver, jóvenes, en realidad lo que nos ha dicho Leti es muy importante, ¿sí? Lo primero que debemos tener es nuestro flujograma y cada operación de ese flujograma pasarla por el filtro de estas preguntas, ¿no? Yo en lo que les estoy pidiendo aquí en esta tercera premisa es simplemente la identificación de esos puntos críticos, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, si nosotros analizamos el flujograma, que obviamente va a empezar con la recepción, ¿sí? La recepción, si nosotros lo analizamos en estas preguntas, por ejemplo, nos dice, ¿existen medidas preventivas de control en la recepción? ¿Qué medidas preventivas de control podrías tener en una recepción? Sí, tienes pesos, tienes porcentaje de defectuosos, etcétera. Entonces es por el botón color verde, ¿cierto? Bajamos y dice en la pregunta 2, ¿ha sido específicamente concebida la fase para eliminar o reducir un nivel aceptable de probabilidad de que se produzca un peligro? Y la respuesta es sí, porque en la recepción tú tienes que saber qué es lo que estás recibiendo. Entonces, si a ti viene un proveedor y te dice, oye, ya tengo un camión de mango, te lo dejo, págame. Tú le pagas y no verificas lo que te está dejando, te puede dejar de todo el camión el 80% de mangos podridos y eso no lo vas a poder procesar, ¿sí? Entonces, la recepción es justamente para, aquí lo voy a poner en el chat, caracterizar la materia prima. Desde ese punto de vista, sí es necesario hacer un filtro ahí. Nada de lo que tú hagas en adelante va a poder lidiar con ese problema de que ya te trajeron producto en mal estado, ¿sí? Por ende, la recepción sí sería un punto crítico de control, ¿sí? Muy bien. Luego viene el lavado y la desinfección, ¿no? Lavado y desinfección, obviamente la ciruela va a llegar con cierta cantidad de microorganismos y tierra. Y lamentablemente en todo el proceso no existe otra operación que se encargue de eliminar estas partículas de tierra. Entonces también va a ser un punto crítico de control, el lavado y desinfección. Sobre todo la parte de la repotenciación de la solución de hipoclorito de sodio, ¿sí? Que es el desinfectante que ustedes van a utilizar. Si el producto entra contaminado a la sala de proceso,
tú en tu sala de proceso no vas a poder tener ningún control para contrarrestar esa contaminación y corres el riesgo de que todo tu proceso se contamine, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, en lavado y desinfección, ¿existen medidas preventivas de control? Sí. ¿Cuáles son esas medidas de control? La concentración de hipoclorito de sodio. ¿Qué es la concentración de hipoclorito de sodio? Es la cantidad de cloro que tú le echas a tu agua para lavar. ¿Sí? Eso. La pregunta, ¿ha sido específicamente concebida la fase para eliminar o reducir algún nivel aceptable de riesgo? Por supuesto. A través de esa desinfección, ustedes van a eliminar microorganismos y rastros de partículas y contaminantes. Entonces, también es un punto crítico el lavado y desinfección. ¿Sí? Bien. Seguimos avanzando. Por ahí me pusieron escaldado, ¿cierto? Yo vi por ahí escaldado. Es factible hacer un escaldado en la ciruela, como también es factible no hacerlo, por si acaso, porque en realidad las máquinas pulpeadoras de por sí ya tienen pues un sistema que permite ya separar esas cáscaras y pepas. Sin embargo, es necesario utilizar algunos agentes químicos para evitar el pardeamiento, ¿sí? Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿sí? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pregunta, ¿hay algún control en esta parte del escaldado? Sí, la temperatura, ¿no? Pero ha sido concebido para eliminar un peligro, o sea, ¿es un peligro realmente que escaldemos o no escaldemos? Y la respuesta es no, no es un peligro, porque posteriormente nosotros vamos a tener tratamientos térmicos que tranquilamente pueden eliminar alguna eventual contaminación producida en esta operación, ¿no? Luego pasamos a la pregunta 3, porque estamos en el cuadrito rojo que dice no. La pregunta 3 nos dice, ¿podría producirse una contaminación con peligros identificados en niveles superiores a los aceptables? Y la respuesta es depende, ¿sí? Si tu planta no ha sido sanitizada adecuadamente, sí, pues se va a contaminar, ¿no? Si el equipo que estás usando está contaminado, se va a contaminar. Pero si hablamos de condiciones estándar en donde todo ha sido desinfectado adecuadamente, no debería ser un problema. Entonces, decimos que nuestro escaldado y por ende también el pulpeado no son puntos críticos, porque no generan un peligro, ¿no? No generan un peligro. Ahora, después de ya el pulpeado, entramos nosotros al estandarizado. Y eso, el estandarizado, jóvenes, el estandarizado, aquí hay dos vertientes, ¿no? El estandarizado, unos dicen que siempre es un punto crítico y otros dicen que no siempre es un punto crítico. Yo personalmente considero que sí es un punto crítico, ¿sí? Por eso es que en la descripción de esta premisa número 3, les puse generar riesgos de calidad e inocuidad, ¿sí? La verdad es que en el estandarizado, jóvenes, ustedes no producen un riesgo de inocuidad, porque no, en realidad no añaden gran cantidad de contaminación que pueda de repente afectar a la salud potencialmente de algún consumidor. No es un problema de inocuidad, pero sí de calidad. ¿Por qué? Porque si tú añades más gelificante o estabilizante o añades más conservante del que deberías, ahí sí estás afectando la calidad del producto porque el producto te va a salir mal, ¿sí? No necesariamente va a hacer daño al consumidor, pero sí te puede salir mal. Entonces, particularmente yo les diría, el estandarizado sí es un punto crítico, ¿sí? Luego pasamos al homogenizado, eso ya ni lo analizamos, porque lo único que hacemos es uniformizar todo, entonces eso no es un punto crítico, ¿sí? El homogenizado no es, ¿ya? Y luego pasamos a la pasteurización, y aquí debemos tener presente algo, ¿sí? Debemos tener presente si nuestro proceso va a tener esterilización posterior o no va a tener esterilización posterior. Si no va a tener, que es lo más común,
el pasteurizado sí es un punto crítico, porque si no se elimina ahí todos los contaminantes y todos los microorganismos, no va a haber ningún proceso posterior que los pueda eliminar. Entonces, la pasteurización sí sería un punto crítico. A menos que hagas esterilización posterior, que particularmente considero que para este tipo de procesos en batch sería una pérdida de dinero, porque él no va a aportar un gran beneficio respecto a la naturaleza misma del producto, ¿no? Entonces, la pasteurización sí sería un punto crítico. Luego venimos en el envasado, y el envasado lo que hacemos es colocar el producto caliente en el envase de vidrio, ¿se entiende? ¿No? Y tapamos, ¿no? Tapamos y enfriamos, ¿no? El tema ahí es que los microorganismos de por sí ya fueron eliminados, ¿sí? Y lo que estamos haciendo en el envasado es básicamente generar una barrera de vacío en el producto, como ya les expliqué, el famoso exhausto, ¿cierto? Entonces, jóvenes, esto se va a dar sí o sí, ¿sí? Si nosotros envasamos en caliente, enfriemos a la temperatura que enfriemos, o así lo dejemos en temperatura ambiente, el producto va a generar ese vacío. Entonces, podemos decir que el enfriado no es un punto crítico, no depende del control que nosotros le vayamos a dar. El pasteurizado sí, pero el enfriado no, ¿sí? O el enfriado no. El envasado, que es el punto medio, es decir, mientras nosotros estamos colocando el producto caliente en el envase, eso sí. ¿Por qué el envasado sí y el enfriado no? Ahorita les explico. El envasado debe hacerse a temperaturas estándar, ¿sí? No debe bajar de cierta temperatura, como nos explicaba muy bien Leti. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que eso se enfríe y por A o B motivos ese envase no fue sanitizado adecuadamente o se contaminó en alguna etapa del proceso, es probable que se contamine el producto y que se eche a perder, ¿sí? Entonces, en el envasado hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, el envasado, sí, punto crítico. El pasteurizado, sí, punto crítico. El enfriado ya no. El enfriado ya no. El etiquetado tampoco, ni siquiera va a tener contacto con el producto. Y el almacenado, depende, ¿no? Para el caso de néctar, no es un punto crítico, ¿sí? Se almacena a temperatura ambiente nada más. Pero para otros productos, el almacenado sí es un punto crítico, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, según el análisis que hemos hecho, tenemos recepción como punto crítico, tenemos lavado y desinfección como punto crítico, tenemos estandarizado como punto crítico, tenemos pasteurizado y envasado. 5 puntos críticos definidos en este proceso de elaboración de néctar, ¿sí? Más o menos ese es el análisis que ustedes deberían hacer en función al caso que les venga el día viernes, ¿sí? Muy bien. Luego pasamos a la premisa número 4, que era el balance, ¿sí? Y para eso le vamos a pedir a Junior Valverde que nos explique. Junior, ¿estás? Buenas. Hola, Junior. ¿Te ingresas como Alexis? ¿Prefieres que te diga Alexis o te digo Junior? Igual. Alexis. Entonces, ya, Alexis, te escucho. Primero lo que hice fue identificar los datos. Allá de la fruta, allá del volumen de la pulpa, para seguir el procedimiento y sacar el azúcar. Lo multipliqué por los porcentajes de litros de pulpa, en donde me sale 110.000 litros de pulpa que sale del durazno. Ya. Del durazno. Pero sí huele, ya. Ya después lo multipliqué por 0.4 por 1.15. Ya. Después saqué los bricks.
lo ubiqué como la fórmula lo dice, los datos de libros de pulpa, de azúcar, de néctar, y así me salió, Y así sucesivamente. sí, ya me salió cuatro, Lo has hecho separado los proveedores, ¿cierto? Lo has hecho por separado. sí, Ya. y así pues me salió en libros, después convertí a kilos, Ajá. después lo sumé, Ya, ¿cierto? Usaste la densidad. sí, Muy bien. y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Ya. Bien, bien, Alexis. Gracias. Bueno, lo que nos ha explicado Alexis en realidad es un balance convencional al que nosotros hemos estado realizando, ¿sí? Sin embargo, Alexis ha tenido por ahí algunos errores de cálculo. El procedimiento está bien, ¿ah? El procedimiento está bien, pero los cálculos están mal. ¿Y cómo nos damos cuenta que los cálculos están mal, así a simple vista? Miren, ¿será posible que yo use 200.000 kilos de durazno y tenga que usar para esos 200.000 kilos de durazno 5 millones de kilos de azúcar? O sea, voy a usar más azúcar que durazno. ¿Qué creen ustedes? A ver, coloquen en el No, chat. profesor. Claro, ¿ven? Ahí No, la lógica te dice, oye, aquí hay, profesor. ¿no? Sin necesidad de analizar los cálculos. Yo estoy viendo que el balance está bien hecho, ¿sí? Lo que está mal me parece que es la multiplicación, por ahí se le ha ido algo a nuestro amigo Alexis, ¿sí? Porque en este proveedor 1 le sale 5 millones de kilos, ¿sí? En este proveedor 2 le sale 7 millones de kilos, ¿sí? Y en el proveedor 3, a ver, en el proveedor 3 también le sale 13 millones, pero 13 millones de kilos a partir de 43.000 litros de azúcar. Entonces ahí hay un problema de multiplicación. Lo que ha hecho nuestro compañero es multiplicar, al momento de multiplicar se le han ido algunos ceros, ¿no? Se le han ido algunos ceros. Sin embargo, jóvenes, el procedimiento del balance de cuáles son las entradas y cuáles son las salidas sí está bien hecho. Entonces, tómenlo como referencia, por favor, pero cada uno de ustedes tiene la opción de poder llegar a un resultado con esto, ¿no? Entonces, sí, pues no me voy a... No, con 200.000 kilos no voy a usar 13 millones de kilos de azúcar, ¿no? Entonces ahí hay un problema, Bien, hay que tomarlo en consideración, por favor, no es solamente labores operativas lo que van a hacer, sino que deben tener el criterio de la lógica, ¿sí? Su lógica les debe decir, oye, tengo 200.000 kilos de durazno, ¿cómo voy a usar 5 millones de kilos de azúcar? O sea, voy a tener más azúcar que durazno, ¿no? Entonces, ahí ustedes deben tratar de verificar sus cálculos siempre, porque siempre pasa en este tipo de balances, jóvenes, que todo el procedimiento está bien, pero te sale un numerazo, ¿no? Este numerazo es el reflejo probablemente de que se te ha ido por ahí algún número, algún cálculo, algo se te ha ido, ¿sí? Algo se te ha ido. Entonces, ahí por favor hay que tomar consideración, ¿sí? Pero el balance en realidad no es complejo, nuestro amigo Alexis lo ha planteado muy bien, solamente hay que tener cuidado al momento de usar la calculadora nada más, ¿sí? Bien. Y en la premisa 5 para fijar el costo, perdón, el precio de venta, aquí les tengo 3 formulitas, ¿sí? 3 formulitas. Estas formulitas nos dicen lo siguiente, ¿no? En primer lugar, nuestro costo de producción es igual a las unidades producidas por el costo unitario. Ustedes en los datos del problema tienen el costo de producción y tienen las unidades producidas. Entonces pueden despejar el costo unitario, ¿sí? Y cuando hablamos de precio de venta, es igual al costo unitario más la ganancia.
Entonces, ustedes despejando ese costo unitario ya tendrían ese factor, y aquí yo les digo cuánto va a ser la ganancia. Dice, el 50% sobre el costo. Entonces, la ganancia es igual al 50% del costo unitario. ¿Sí? Y con eso despejamos cuál sería nuestro precio de venta. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestro precio de venta? A ver. Claro, sí, así tal cual ustedes me están confirmando en el chat, ¿no? Es demasiado el dato que había salido. Ahí es un tema de cálculo, muchachos, eso siempre pasa. Menos mal, yo no me fío tanto del resultado, yo veo más el procedimiento, ¿sí? El resultado es importante, es cierto, pero más importante que el resultado es el procedimiento. ¿Por qué? Porque una vez que entiendes el procedimiento, para llegar a resultados correctos, lo único que necesitas es práctica, ¿sí? Pero si tú solamente te fías en resultados, ahí lo que necesitas es más memoria. Y eso ya está completamente demostrado que en el terreno laboral no te va a servir, porque te olvidas una fórmula y fuiste. No vas a poder atar ni desatar y te quedas parado con el trabajo, ¿sí? Entonces, es importante comprender por qué suceden las cosas, ¿no? Ahí hay que tener cuidado nada más haciendo unos ajustes. Y después, jóvenes, respecto a la premisa número 6, este ejercicio no lo ha enviado nadie. Sin embargo, en sus ejercicios anteriores, pues he visto que saben manejar muy bien las curvas. Es cuestión de que lo desarrollen nada más, ¿sí? Y lleguen a esto, ¿no? Lleguen a una curva de control. La respuesta completa de la pregunta número 6 es su curva de control, ¿sí? Si solamente me colocan la tabla, la respuesta está incompleta, por favor, ¿sí? Entonces, creo que con eso, jóvenes, ustedes ya tienen mayor noción, digamos así, de lo que realmente les estoy pidiendo que hagan en su examen, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es netamente aplicación de todo lo que hemos desarrollado. ¿Y qué tienes que hacer para estudiar para tu examen del día viernes? Simplemente revisar todo lo que hemos hecho, ¿sí? Incluyendo estas últimas recomendaciones que les estoy dando. Es muy importante, jóvenes, que ustedes aprovechen esos recursos, ¿sí? Ustedes tienen la facilidad de acceder a las grabaciones de las clases, ¿no? Eso no es muy común en otras instituciones, les comento, porque se da pues mucho que los docentes a veces tienen miedo a que se les grabe, ¿no? Piensan que les podrían de repente cuestionar los conocimientos que tienen y todo eso, ¿no? La verdad es que en el caso de nosotros, somos profesionales que hemos estado bastante ya en el terreno laboral, en el campo productivo, y que tenemos bastante experiencia. Entonces lo que nosotros les estamos dando es conocimiento de primera mano, ¿no? No tenemos ningún tipo de filtro ni nada para poder darles esta información y hacérselas llegar a través de los canales que hemos establecido ya. Eso es muy importante. Esa es una ventaja que tienen ustedes, ¿no? Hay otras instituciones, incluso universidades, les comento que yo también soy docente universitario, que prohíben que se graben las clases, ¿no? Bueno, son políticas de cada institución, ¿no? En el caso de nosotros, no. En el caso de nosotros, yo considero que es una muy buena herramienta el utilizar estas grabaciones de clases, ¿no? Y yo los invito a que revisen esta información, los invito siempre a que estén constantemente estudiando. Yo sé, jóvenes, porque también he sido estudiante, que ustedes tienen otros cursos, yo lo sé, pero necesito también que ustedes sean comunicativos conmigo. Si a ustedes se les está juntando el trabajo de repente, así como me lo dijeron temprano por el tema del anteproyecto, y ustedes se comunican adecuadamente conmigo, yo no voy a ser pues un loco que les voy a exigir, no, no es mi problema, no es mi culpa, tienes que cumplir, ¿no? Uno tiene que ser comprensivo también con los estudiantes. Es importante eso y fortalecer la confianza para que se pueda generar el conocimiento.
Si no, pues imagínense, ¿no? Yo voy a ser un sargento que voy a estar delante de ustedes. Así no funcionan las cosas, ¿sí? Yo a ustedes les estoy dando un trato especial porque considero de que probablemente muchos de ustedes en el futuro van a ser mis colegas, porque ya he tenido casos de estudiantes del instituto, ¿sí? Que con los conocimientos que les dimos y con una asesoría personalizada posterior, inclusive yo los he hecho ingresar y ahorita están estudiando en la UNT, ¿eh? Están estudiando ingeniería agroindustrial y ellos ahora van a ser mis colegas. Y sin ir muy lejos, hay una señorita pues de la promoción que termina este año, que ya está ahorita, si no me equivoco, debe estar en tercer ciclo ya de ingeniería agroindustrial en la UNT. Es perfectamente posible, jóvenes, pero es esfuerzo de ustedes. Yo quiero comentarles el caso de ella, se llama Zaira Carranza, de repente algunos de ustedes la conocen, ¿no? No sé si la conocerán. Esta señorita tenía pues las ganas siempre de estudiar y aunque ustedes no lo crean, pues algunos docentes se incomodaban un poco porque ella siempre era muy preguntona y todo. Y eso es muy bueno, ¿eh? No está mal ser preguntón, es bueno, jóvenes. Quien se queda con la duda, al contrario, está teniendo ahí un problema de personalidad. Nosotros no hemos salido sabiéndolo todo, ¿sí? Nosotros que somos docentes ahora, en algún momento hemos estado sentados escuchando a otro docente que nos explicaba, ¿no? No hay ninguna razón por la cual ustedes no pudieran acceder, por lo menos a lo que nosotros hemos podido lograr. No hay justificación, ustedes lo pueden hacer. Entonces esta señorita, hicimos muy buena amistad, porque ahora es colega mío ya prácticamente, ya está estudiando en la carrera, y me confió pues que quería postular, ¿no? Conversando con ella, le di algunas orientaciones, le dije, bueno, te recomiendo pues que te metas al CEPUM, ¿no? Y que en paralelo vayas relacionando los contenidos que tenemos aquí con lo que vas estudiando allá y si tienes alguna duda, consúltame, ¿no? Entonces, de esa manera ella se fue educando, ingresó a Ingeniería Agroindustrial, ahora me parece que ella ya está en tercer ciclo, perdón, ¿sí? Ya tiene un año de estudios prácticamente, un año y lo que va de este año, y le está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando contenidos a ustedes que son en gran medida lo que ustedes también verían en la universidad. Por eso no le ha costado mucho adaptarse a ella, pero tenía esas ganas de hacer las cosas. Inclusive recuerdo mucho que cuando terminábamos una clase de balance de materiales, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Los balances típicos, algunos de sus compañeros se quedaban con algunas dudas, ¿no? Entonces, como el instituto acababa a las 6:30 de la noche, pero los docentes todavía permanecíamos en el instituto hasta las 7, ella se quedaba esa media hora con sus compañeros explicándole nuevamente lo que habíamos hecho en clase, ¿no? Entonces, ahí se ve la iniciativa de cada estudiante, ¿no? Y bueno, les comparto esto, jóvenes, porque al igual que de repente ella, al igual que muchos otros estudiantes que inclusive estuvieron un tiempo como alumnos en el instituto y después han regresado ya como ingenieros a ser docentes, ¿no? De esa manera ustedes tranquilamente pueden avanzar, ¿no? Lo único que necesitan, jóvenes, es querer hacer las cosas y ser perseverantes. Si ustedes se esfuerzan, van a llegar lejos, pero si ustedes esperan que todo les caiga de bajada, ¿no? No va a pasar, ¿ya? De frente les digo, no va a pasar. Nadie te va a venir a tocar tu puerta y te va a decir, oye, tengo trabajo para ti por si acaso, ¿eh? O, oye, creo que deberías estar ganando más. Eso no va a pasar. Tienes que tú crearte tus oportunidades. Entonces, jóvenes, con esta reflexión y habiendo cumplido el tiempo de la clase, el día viernes, por favor,
a la 1:30 de la tarde hacemos una pequeña introducción sobre el examen y les dejo el caso para que ustedes lo desarrollen. Conmigo eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Les pido por favor que se queden en casa, todavía no acaba la cuarentena, siempre se los digo, tal vez ya caigo espeso, pero es importante, ¿sí? Es importante. Cuídense bastante y ya estamos en comunicación. Cualquier duda o consulta a través del chat, por favor, de WhatsApp. Ah, me estaba olvidando, ya ven, el tema de la presentación del anteproyecto, ¿sí? Lo pasamos para el día martes, ¿ya? Martes, a ver. Martes 30, ¿ya? Justo el día que acaba la cuarentena. Martes 30 de junio. Presentamos el anteproyecto, porque sí he visto que faltan algunas cosas. El día de mañana, jóvenes, yo les estoy dando, con lo que me han enviado, una retroalimentación a través de un audio. ¿Ya? Espero tener tiempo de poder ver todos los trabajos, ¿sí? Por favor, los que todavía no han enviado, envíen para poder darles la retroalimentación y que mejoren su trabajo, ¿sí? Jóvenes, ahora sí me despido, cuídense bastante y estamos en comunicación. Nos vemos. Gracias, profesor.